En el mes dedicado a honrar la esencia y contribuciones de las mujeres, se destaca la increíble diversidad y fortaleza que cada una aporta a la trama cotidiana de la vida. Más allá de los reflectores y titulares, el Día Internacional de la Mujer es un tributo merecido a la grandeza de aquellas que, sin necesidad de reconocimientos externos, desempeñan papeles esenciales en cada ámbito de la sociedad. En los hogares, las mujeres son arquitectas de la calidez y el afecto que sustentan las bases familiares. Las madres, con su amor incondicional y capacidad para sobreponerse a cualquier desafío, son pilares fundamentales en la vida de sus hijos. Las hijas y hermanas, con sus sueños, ambiciones y contribuciones únicas, tejen la trama de relaciones que enriquecen nuestra existencia diaria. En el ámbito laboral, las mujeres son motor y fuerza impulsora en todas las profesiones, desde las emprendedoras que desafían barreras hasta las trabajadoras incansables que sostienen economías enteras. Su contribución es invaluable. Cada tarea, cada proyecto, lleva la impronta de la dedicación y la capacidad femenina. Las mujeres de nuestras comunidades, ya sean vecinas, amigas o compañeras, desempeñan roles esenciales que a menudo pasan desapercibidos. Son líderes silenciosas, constructoras de lazos sociales y defensoras de causas justas. Su influencia se manifiesta en cada sonrisa compartida, en cada gesto de solidaridad y en cada esfuerzo por mejorar la vida de quienes les rodean. En las aulas, las maestras son guías y mentoras, transmitiendo conocimientos y valores a las futuras generaciones. Su impacto va más allá de las lecciones académicas. Modelan el carácter y fomentan la confianza en cada estudiante. Las jóvenes, al observar a estas mujeres ejemplares, encuentran inspiración para perseguir sus propios sueños y aspiraciones. Este día, más que una celebración, es un recordatorio de la importancia y la singularidad de cada mujer. Desde las gestas cotidianas hasta las hazañas extraordinarias, todas contribuyen a la riqueza del tejido social. En la diversidad de sus roles y experiencias, las mujeres merecen ser reconocidas, valoradas y respetadas, no solo hoy, sino en cada día que componga la historia que construimos juntos. En esta historia nos emergemos en un relato épico que destila la esencia de mujeres intrépidas, dotadas de una inteligencia feroz y un poder inspirador que resonó en los cimientos de la sociedad. A lo largo de las eras, estas luminarias han sido las precursoras indiscutibles de los derechos de la mujer y la igualdad racial, labrando senderos que hoy reverberan como monumentos imponentes. Desde los reinos de la ciencia hasta las vastedades de las matemáticas, desde las alturas de la aviación hasta las profundidades inexploradas de la literatura, estas mujeres no solo desafiaron los límites impuestos por el tiempo, sino que los reescribieron con letras de valentía y determinación. Inventoras audaces, científicas inigualables, líderes formidables, políticas astutas y auténticas reinas de sus dominios, forjaron un legado que alteró irrevocablemente la faz del mundo, dejando una impronta indeleble que trasciende las páginas de la historia. Estas mujeres excepcionales no solo rompieron las cadenas que las ataban a los roles predefinidos, sino que también desafiaron a sus colegas masculinos a repensar el significado de la grandeza. Se erigieron como faros de inspiración, guiando a las generaciones venideras con la luz de la posibilidad y la igualdad, desafiando al mundo a reconocer que la grandeza no conoce género. A finales del siglo XIX, muchas mujeres comenzaron a tomar conciencia de su situación y empezaron a movilizarse protestando mediante la organización de huelgas, con lo que esto conllevaba, ya que en aquella época estaban prohibidas. En aquella época, las jornadas de trabajo sobrepasaban en algunos casos las 12 horas. Además, las mujeres percibían entre un 60 y un 70% menos de salario que los hombres, y las fábricas textiles en su mayoría estaban formadas por trabajadoras del sexo femenino. Los propietarios de la fábrica cerraron a las mujeres en el interior de la misma. Puertas y ventanas quedaron sin posibilidad de ser abiertas, lo que provocó que cuando se declaró un incendio fortuito, las trabajadoras no pudieran escapar de las llamas. En este suceso, perecieron más de 120 mujeres. Clara Zetkin, feminista de origen alemán,
propuso que el 8 de marzo, fecha de la tragedia de la Cotton Textile Factory, fuera declarado Día de la Mujer. La propuesta fue aprobada por unanimidad. El eco de su resistencia resonó en las entrañas de la nación, y así nació el primer Día Nacional de las Mujeres, una jornada dedicada a la memoria de aquellas que desafiaron la injusticia. En cada paso resonaba la historia de la emancipación femenina, una sinfonía de valentía que reverberaba más allá de las fronteras. Estas mujeres, portadoras de la antorcha de la igualdad, iluminaron un camino para las generaciones futuras, un sendero donde la justicia y la equidad eran el núcleo mismo de la existencia. Este capítulo, labrado con las huellas de la valentía, se erige como un monumento inmutable en la historia de la lucha por los derechos de la mujer. En este recuento de la historia, reconocemos la complejidad de la tarea de destacar a solo algunas mujeres entre todas las que han dejado su huella en el devenir de los tiempos. La elección de estas figuras destacadas puede parecer un desafío monumental, pero a la vez, un ejercicio valioso y enriquecedor, especialmente en un mes dedicado de manera especial a honrar a la mujer. Este inventario, aunque valioso, no escapa a la controversia, ya que conscientemente omite a millones de mujeres cuyas contribuciones también merecen ser reconocidas. Así, en este mes dedicado a la mujer, se despliega un tapiz complejo de historias, todas entrelazadas por el hilo común de la resistencia, la valentía y la lucha por la igualdad. Un tributo a todas aquellas mujeres que han moldeado el curso de la historia, incluso aquellas cuyos nombres permanecen en la penumbra del anonimato. En el escenario vasto de la historia, estas mujeres extraordinarias se alzan como líderes indiscutidas, trascendiendo épocas y fronteras. Son luchadoras incansables, defensoras de sus derechos y los de los demás, pilares fundamentales en el desarrollo material y espiritual de la humanidad. Ya sea como escritoras consagradas, actrices de primera línea o destacadas en cualquier campo que se propongan, su huella es imborrable. Con su acción o con su ejemplo, han contribuido a modelar el mundo en el que vivimos, dejando una marca que perdura a través de los siglos. A continuación, presentaremos solo algunas de las mujeres que, a nuestro parecer, se destacaron por su incansable lucha por ideales, la dedicación a sus sueños y la impactante huella que dejaron en el inabarcable transcurso del tiempo. Somos conscientes de que esta lista es incompleta y refleja un sesgo occidental, por lo que no aspiramos a proclamar la última palabra en este asunto. Por ello, los invitamos a contribuir con sus perspectivas y señalar quienes faltan, porque en el constante diálogo con la historia, cada voz es un aporte valioso. En última instancia, este llamado a la participación es una invitación a volver a mirar la historia, a revisitarla con ojos críticos y a reconocer la multiplicidad de contribuciones que ha dado forma al mundo que habitamos. Merita no solo es una mujer destacada en la historia, sino que ostenta el título de la primera científica de la humanidad, marcando así el inicio del papel crucial de la mujer en el ámbito científico. Al parecer, Taputi se dedicaba a la elaboración de perfumes para la realeza. En las anotaciones más antiguas de las que se tiene constancia, consagran a Taputi Velatecayin como la primera química de la historia. Hipatia de Alejandría destaca como una de las figuras femeninas más prominentes en la historia de la ciencia. Filósofa, física, astrónoma y precursora de las matemáticas. Trágicamente, sus trabajos fueron considerados herejía por un grupo de cristianos, quienes la sometieron a una brutal y lamentable muerte. Trótula de Salerno, una figura destacada y una de las médicas más importantes de la historia. Su relevancia no se limita únicamente a ser la primera ginecóloga de la historia. Trótula también ejerció como profesora en lo que muchos historiadores la reconocen como la primera profesora europea. Caroline Herschel, una destacada astrónoma, se distinguió como la primera mujer en numerosos aspectos en el ámbito científico. Hermana del astrónomo personal del rey, Caroline encontró su verdadera pasión en la astronomía. A pesar de las restricciones sociales que desaprobaban la participación femenina en ciencias, Caroline se elevó como una de las principales astrónomas del mundo. Augusta Ada Quinn, condesa de Lovelace,
se erige como una de las matemáticas más influyentes en la historia. Ada demostró estar completamente adelantada a su tiempo, al punto de ser la pionera en la invención de la computación. Hace más de 2 siglos, Ada concebía el idioma de las computadoras que continuamos utilizando en la actualidad, por lo que es considerada la primera programadora del mundo. Marie Curie, posiblemente la mujer científica más famosa e influyente de la historia, no solo hizo historia al convertirse en la primera mujer en recibir un premio Nobel en 1903, sino que logró el hito único de ser la primera persona en ganar 2, en 1911. Su dedicación a la investigación de la radioactividad, campo en el que fue pionera junto a su esposo, marcó un antes y un después en la ciencia. Lisa Meitner, de Viena, Austria, dedicó su vida al estudio de la radioactividad, con un enfoque particular en la física nuclear. Desempeñó un papel fundamental en el campo de la física nuclear al descubrir el proceso de fisión nuclear, donde el núcleo de un átomo se divide en 2 núcleos más pequeños, liberando una energía extraordinaria, millones de veces mayor que la generada por la combustión de combustibles fósiles. Rosalind Franklin, como biofísica, cristalógrafa y doctora en química, Rosalind fue una de las pioneras en la investigación sobre la estructura del ADN. Fue Rosalind quien, a través de imágenes tomadas con rayos X, logró observar por primera vez la estructura de doble hélice del ADN y presentarla a la comunidad científica. Sin embargo, debido a su género, su descubrimiento fue subestimado. Jane Goodall, nacida en Londres, no solo es la primatóloga más destacada de la historia, sino también un ejemplo inspirador de la dedicación apasionada a la investigación. A lo largo de toda su vida, Jane se ha entregado al estudio exhaustivo del comportamiento, la sociedad y el modo de vida de los chimpancés. Margarita Salas, nacida en España, se erigió como una de las científicas más destacadas en la historia de España, bioquímica y divulgadora científica. Su reconocimiento a nivel mundial llegó con el descubrimiento de la ADN polimerasa de un bacteriófago, un virus que se replica en bacterias. Esta enzima posee innumerables aplicaciones en biotecnología, ya que permite replicar millones de veces una molécula de ADN. En el contexto cristiano, varias mujeres son destacadas en la Biblia por sus roles significativos y contribuciones a la historia religiosa. Aquí hay algunas de ellas. Eva, considerada la primera mujer según la Biblia, Eva es conocida por ser la compañera de Adán en el jardín del Edén y por su participación en el episodio del fruto prohibido. Sara es la esposa de Abraham y madre de Isaac. Su historia destaca por la promesa divina de que, a pesar de su avanzada edad, daría a luz a un hijo, Isaac, que sería el patriarca de la nación de Israel. Rebeca es la esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob. Su historia incluye el papel crucial que desempeñó en asegurar la bendición de Isaac para Jacob. Lea y Raquel son 2 hermanas que se casan con Jacob, formando parte de la historia de los patriarcas en el libro de Génesis. Débora, una jueza y profetisa que lideró a Israel en tiempos de opresión. Su historia se encuentra en el libro de Jueces. Ruth, una mujer moabita que muestra lealtad y devoción hacia su suegra Noemí. Su historia está contenida en el libro de Ruth y destaca por su papel en la genealogía del rey David. Esther, una reina judía que desempeñó un papel clave en la liberación de los judíos durante el reinado del rey Asuero, según el libro de Esther. María, madre de Jesús, considerada la madre de Jesucristo en la narrativa cristiana, su historia está en los Evangelios. María juega un papel crucial en el relato del nacimiento y la vida temprana de Jesús. María Magdalena, una seguidora de Jesús y testigo de su resurrección. María Magdalena es una figura prominente en los relatos de los Evangelios sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. En el ámbito histórico, es fundamental destacar a las mujeres que han dejado una huella significativa. Entre ellas, encontramos a las siguientes figuras destacadas. Nefertiti, la primera mujer que desafió las convenciones al participar activamente en las ceremonias estatales como consorte de Akenatón. Juntos, forjaron un culto monoteísta dedicado al dios solar Atón,
desafiando audazmente la arraigada creencia en la diversidad de las deidades egipcias. Su valiente desafío marcó un hito en la historia, transformando las creencias religiosas de su tiempo. La reina de Saba, atraída por la sabiduría de Salomón, emprendió un fascinante viaje desde Arabia, escoltada por un suntuoso séquito, con la noble intención de presentar al rey la opulencia de sus tesoros y la maravilla de su belleza. La presencia de esta mujer podría haber inspirado el hermoso poema de amor que perdura en la historia como el Cantar de los Cantares. Aspasia, dotada de excepcional belleza e ingenio, su influencia fue crucial para la creación de una época dorada, donde bajo su patrocinio, las artes y las más elevadas expresiones de la cultura griega florecieron de manera extraordinaria. Su legado perdura como un testimonio de su impacto duradero en la riqueza cultural de la antigua Atenas. Cleopatra, con habilidades políglotas y profundos conocimientos en astronomía y política, esta figura singular cautivó el corazón de dos de los más destacados emperadores romanos, César y Marco Antonio. Desafiando las sombras de Roma, mantuvo la supremacía de Egipto hasta que Octavio, posteriormente conocido como César Augusto, prevaleció sobre sus fuerzas. En un acto trágico, optó por poner fin a su vida al ser mordida por un áspid, marcando el trágico final de una era extraordinaria. Agripina, motivada por una crueldad insondable y una obsesión desmedida por el poder, maquinó el asesinato de su esposo, el emperador Claudio, con el fin de colocar a su hijo Nerón en el trono. Juana de Arco, proveniente de humildes campesinos, fusionó su espíritu guerrero con la influencia de una revelación divina para expulsar a los ingleses de Orleans y lograr la coronación del rey católico Carlos VII, restableciéndolo como monarca legítimo. A pesar de su coraje, afrontó un destino trágico al ser sentenciada a morir en la hoguera, pero más tarde fue canonizada como santa. Isabel la Católica, bajo su dirección los reinos de Castilla y Aragón se unificaron, estableciendo a España como la nación más influyente de su tiempo. Esta figura emblemática logró vencer a los moros y judíos, extendiendo los dominios de la corona hacia las tierras exploradas por Colón. Malinche, la contribución esencial de esta indígena como traductora y su perspicacia política desempeñaron un papel fundamental en garantizar el éxito de Hernán Cortés en la conquista de México. Después de la caída de Tenochtitlán, canalizó de manera trágica el resentimiento del pueblo tlaxcalteca contra los opresores aztecas. Catalina de Médicis, con el objetivo de acercarse a España y contrarrestar la influencia de los hugonotes en Francia, esta figura ordenó el asesinato de Coligny, quien estaba acercando al monarca Carlos IX a las ideas de la Reforma. Su consentimiento a la matanza de protestantes en la noche de San Bartolomé en 1572 marcó un episodio trágico en la historia. Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, esta monarca transformó a Inglaterra en la potencia protestante dominante en Europa durante su reinado. Logró la histórica victoria sobre la Armada Invencible española y propició la expansión colonial al respaldar a corsarios notorios como Drake y Morgan. Catalina la Grande, esta figura organizó un complot contra su esposo, el zar Pedro III, y se autoproclamó zarina en 1762. Lideró invasiones en Crimea, Polonia y Turquía, expandiendo así el imperio ruso. A pesar de su despotismo, compensó su gobierno al proteger a sabios y filósofos. Micaela Bastidas, esta valiente figura, acompañó a Tupac Amaru durante la rebelión que sacudió en 1780 el dominio español en el Reino del Perú. Insistió en varias ocasiones en la toma del Cusco, afrontó con entereza el tormento de la ejecución de sus hijos y recibió su propia muerte con dignidad. María Antonieta, la esposa de Luis XVI de Francia, esta figura fue despreciada en la corte por su pertenencia a los Habsburgos de Viena y entre el pueblo por sus extravagancias. Se opuso a la monarquía constitucional durante la Revolución Francesa y enfrentó un trágico destino al ser ejecutada en la guillotina. Victoria I de Inglaterra, como reina de Gran Bretaña e Irlanda, esta figura introdujo una moral puritana que coincidió con el surgimiento del capitalismo industrial y la consolidación del imperialismo inglés. Durante su reinado, en 1858, la India se convirtió en un virreinato de la nación británica. Indira Gandhi,
Ocupó varias veces el cargo de primer ministro de la India y gobernó bajo tendencias socializantes que acercaron la India de la URSS. Apoyó la independencia de Bangladesh de su país. La asesinaron miembros sikhs de su guardia personal. Eva Perón, a los 28 años, tras conocer a Perón, pasó de cabaretera y actriz de mediana categoría a primera dama de su país. Ayudó a los descamisados como ministra no oficial de Trabajo y Salud. Su temprana muerte la convirtió en una leyenda. Margaret Thatcher, primer ministra de Gran Bretaña, se le conoce como la Dama de Hierro. Defendió la posesión inglesa sobre las Malvinas, aplicó una rigurosa política de control a la inmigración e impuso el monetarismo en lo económico. Vigdis Finnbogadóttir, primera presidenta electa de un país, asumió el gobierno de Islandia en 1980 y fue reelegida 2 veces. Reconocida además como directora de teatro y gran embajadora cultural. Corazón Aquino, desde 1983, cuando fue asesinado su esposo Benigno Aquino, encabezó la oposición al dictador de Filipinas, Ferdinando Marcos. Fue elegida presidenta para el periodo 1986 a 1991. Sobrevivió varios golpes de Estado. Benazir Bhutto, primera mujer en dirigir un Estado musulmán, ocupó el cargo de primer ministro de Pakistán entre 1988 y 1990, tras el asesinato de su esposo. Violeta Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, líder de la oposición contra el dictador Anastasio Somoza, tras la caída de este, formó parte de la Junta de Reconstrucción Nacional. Presidenta de Nicaragua desde 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Lady Godiva, en plena Edad Media, atravesó la ciudad de Coventry, Inglaterra, a caballo y completamente desnuda. Su esposo, el conde de Chester, había impuesto esa condición para acceder a sus peticiones de rebajar a la población los tributos que abrumaban a la población. La Gaitana, cacica indígena colombiana, enardecida por la muerte de su hijo, reclutó un ejército de 6.000 hombres con el que se tomó la población huilense de Timaná e hizo prisioneros a los españoles dirigidos por Pedro de Añasco, a quien ejecutó para vengar el oprobio sufrido por su raza. Manuela Beltrán, en 1871, encabezó una rebelión de su pueblo natal, El Socorro, contra los tributos impuestos por la corona española. La insurrección dio origen al movimiento comunero colombiano. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992. Ha logrado importantes reivindicaciones en los derechos de indígenas, que son una parte importante de la población guatemalteca. Mata Hari, seudónimo de la bailarina holandesa Margareta Selle, quien se hizo famosa durante la Primera Guerra Mundial interpretando danzas orientales, pero cuya leyenda se formó por sus labores como espía en favor de los alemanes. Murió fusilada. Ana Frank, obligada a sobrevivir ocultándose de los nazis en el sótano de una habitación, siendo aún casi una niña, escribió un diario que se convirtió en uno de los testimonios más impresionantes del Holocausto judío. Sor Teresa de Calcuta, nació en Albania. A los 18 años, se unió a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto y se radicó en la India, donde ha promovido una gran cruzada caritativa en favor de los pobres de Calcuta. Premio Nobel de la Paz en 1979. Frida Kahlo, famosa pintora mexicana. Enmarcada en la pintura surrealista, Frida dedicó la mayor parte de su producción a la realización de autorretratos. Asimismo, su actividad política era notoria. Fue una abierta simpatizante del Partido Comunista y acogió en su casa a León Trotsky, perseguido por Stalin. Diana de Gales fue la esposa del actual rey de Inglaterra, Carlos III. Fue popularmente conocida como la princesa del pueblo debido a su solidaridad con los más necesitados. Se divorció de Carlos. Su muerte, tras sufrir un accidente de coche, fue muy sonada. Marilyn Monroe es probablemente una de las mujeres más famosas. Llamada Norma Jean Mortenson, ha sido una de las mayores actrices que han pasado por Hollywood. Su romance con los 2 hermanos Kennedy y su impresionante belleza hicieron que su fama llegara a obsesionar a más de uno. A pesar de ser descrita como una monarca cruel y desalmada, la emperatriz Wu fue sin duda una política excepcional.
logró ser nombrada emperatriz y regente en la antigua China y además fundó su propia dinastía, a la que llamó Zhou. Ha sido la única mujer en toda la historia de China en llegar a emperatriz. Coco Chanel es una de las mayores diseñadoras de la historia. Su revolución, adaptar prendas exclusivamente de hombre para las mujeres con un estilo sencillo y cómodo. Su afán de innovación la llevó más allá para crear toda una línea de perfumes mundialmente conocida. Amelia Earhart fue la primera mujer en volar a través del Océano Atlántico. Se convirtió en toda una figura que representaba los derechos y la lucha de la mujer en la sociedad de entonces. Su desaparición durante la gesta de dar la vuelta al mundo en 1937 la convirtió definitivamente en una leyenda. La acción de Rosa Parks de no dejarle su asiento a un hombre en un autobús fue el germen de lo que derivaría en las protestas a favor de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos en los años 60. Malala Yousafzai es una activista y bloguera pakistaní. Ganó el Nobel de la Paz en 2014, convirtiéndose en la persona más joven en ganar uno en toda la historia con tan solo 17 años. Su trabajo a favor de los derechos civiles, especialmente de las mujeres, y el derecho a la educación femenina, la ha hecho mundialmente conocida a raíz de escribir columnas para la BBC, donde hablaba sobre su vida bajo la ocupación talibán. En este Día de la Mujer, hemos explorado la extraordinaria trayectoria de mujeres que han desafiado barreras y han contribuido de manera invaluable a la historia. Que este recordatorio sirva como inspiración para celebrar y apoyar a las mujeres en su búsqueda constante de igualdad y reconocimiento. Recordemos que cada día es una oportunidad para honrar y valorar las contribuciones de las mujeres en todas partes. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo donde la equidad y el respeto florezcan para cada persona, sin importar su género. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer.